muchísimas gracias a cada uno por su presencia esta tarde. Me toca la última de la tarde, como era en el colegio, ZU era la última en dar examen y me decían, el último monito se ahoga. Gracias a Dios aprendí a nadar, ¿verdad? Bien, esta es una experiencia muy diferente a la que los que hemos venido escuchando, que son sumamente interesantes, porque la nuestra, la experiencia de la campaña peruana por el derecho a la educación, es una experiencia de educar a los niños en su capacidad de ejercer su derecho a la participación. Es un trabajo eminentemente participativo, digamos, pero está orientado y bien enraizado en la formación ciudadana de alumnos y docentes, porque es importantísimo decir que todo ese trabajo que hace la campaña se debe al trabajo de los docentes en las escuelas que son miembros de la campaña peruana. Un poquitito primero qué es la campaña, quiénes somos. Somos alrededor de 300 organizaciones de sociedad que están presentes, civil, que están presentes en 16 de las 26 regiones del país. Entre nuestras instituciones socias está Save the Children, estaba Plan Internacional, la Fundación Strong, Tarea, Yancanawasi, CIEDI, BISAID. No puedo nombrar todas porque sé que no me voy a recordar de todas, pero lo que quiero decir es que por eso es la campaña nacional, porque tenemos presencia en casi todas, muchas regiones del país, no en todas, pero en casi todas. Y eso a través de esas instituciones socias. Ayuda en Acción, por ejemplo, ha tenido mucho trabajo en poblaciones o con escuelas del norte, con organizaciones más pequeñas, igual Save the Children, igual Plan Internacional, World Vision también, nuevos socios ahora, Tierra de Hombres Suiza. Y es a través de estas organizaciones que nos vinculamos con las escuelas. Todas esas organizaciones desarrollan proyectos educativos en áreas rurales o urbano-marginales, ¿no? Esa es la característica. Por lo tanto, trabajan con poblaciones de grandes necesidades educativas, aparte de grandes necesidades socioeconómicas también, ¿verdad? Entonces, esas son las escuelas con las cuales nosotros trabajamos. Adelante. ¿Cuáles son los principios de la campaña peruana por el derecho a la educación? Y me complace mucho decirlo porque la campaña existe desde el 2003 y estos fueron siempre los principios que orientaron su trabajo, ¿no? La inclusión, no entendida únicamente como educación inclusiva para personas con discapacidad, sino por lo que ahora está muy fuertemente es el lema de la nueva Agenda Educativa 2030, es que nadie quede atrás, que nadie quede fuera. Eso es educación con inclusión. Luego lo otro está la calidad, y simplemente recordar lo que nos dijo Fernando Berríos hace un momento, ¿no es cierto? No hay calidad de la educación y de los aprendizajes si estos no son relevantes para la persona y pertinentes para el contexto en el cual uno se educa. Las realidades en el mundo y al interior de un país son muy, muy diversas. Entonces, la calidad educativa debe saber responder con pertinencia y relevancia a la gran diversidad que compone la sociedad peruana. La sociedad puneña no es uniforme, muchas realidades. La sociedad ancashina, y ni qué decir de Lima, ¿verdad? Con sus 10 millones de habitantes, Lima son 3 países centroamericanos en uno solo. La diversidad es inmensa. El otro es equidad, obviamente también, que va muy ligado al reconocimiento de la diversidad para ser incluida. Equidad, dar más a quien menos tiene, ¿no? Dar una atención distinta a quien más lo necesita, etc. Y por supuesto que para cumplir con esos conceptos, esos principios que orienten la educación, es necesario más y mejor inversión. La lucha por el financiamiento en la educación es mundial.
Cada país la vive de una manera diferente, pero todos vivimos esa batalla constante para incrementar el financiamiento a la educación de calidad, con inclusión e equidad. Y todo eso es porque trabajamos bajo el gran paraguas de la educación como derecho humano universal. Vamos. Los objetivos de la campaña fueron siempre colocar en la agenda pública la garantía de una educación pública, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas. Ahora, ese es el fraseo de el objetivo de desarrollo sostenible número 4 de la Agenda Educativa 2000 al 2030, ¿no? Importantísimo, quiero destacar, porque en algún momento también se ha mencionado acá, esto del aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas. El derecho a la educación es universal y nunca debemos restringir nuestro pensamiento del derecho a la educación solo a las escuelas o escuela básica regular. Hay muchísimo aprendizaje, mucho por hacer para los jóvenes y adultos, los que nunca pudieron ir a la escuela, los que tuvieron que abandonar la escuela, etcétera, ¿verdad? Y también en cualquier edad, en realidad, el principio, el derecho a la educación, se lo tiene desde que uno nace hasta que uno deja este mundo. El que desea aprender tiene el derecho de tener la oportunidad de aprender, ¿no? El segundo otro objetivo es lograr el mayor financiamiento. El tercero, sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa en el proceso, en el ejercicio de ese derecho, el derecho a la educación. Involucrar a los educadores, a las autoridades, a los padres de familia, madres y a los escolares. Nuestro trabajo es fundamentalmente con los escolares a través de los docentes, elemento clave para lograr el éxito que podemos lograr a veces en nuestras actividades. El último, incidir ante los gobiernos locales y gobiernos regionales para que incorporen programas de educación de calidad sin exclusión en los planes de desarrollo locales y regionales. Este es un objetivo que cumplimos mucho por nuestra membresía con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Pasamos. Brevemente la trayectoria de la campaña, ¿no? Somos miembros de la campaña mundial por la educación desde el 2003 y también de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación desde el 2004. Y somos miembros del colectivo Infancia, que así le llamamos al colectivo interinstitucional por los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? De la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y del grupo Inversión en la Infancia. Pasamos. ¿Cómo trabaja la campaña? ¿Quiénes son los activistas de esta campaña? Son los coordinadores o promotores de los proyectos que realizan nuestros socios, ¿no es cierto?, con sus docentes y alumnos. Y, como bien dije, los proyectos que ellos tienen están en zonas rurales y en zonas urbanas, pero urbano-marginales, ¿no? Aquí están en los dos casos, la fotografía muestra una marcha de estos niños de una zona rural que están viniendo de sus escuelas a hacer un cabildeo ante su municipalidad o a veces ante las autoridades de la UGEL. Aquí hay le llamamos la Fiesta por la Primera Infancia. Fue una gran actividad que se hizo en la plaza de Villa El Salvador para reclamar también la atención integral a la primera infancia. Pasamos. Como dije ya, el objetivo realmente fuerte final de la campaña peruana es la educación ciudadana. ¿Cómo se hace eso? Aquí es clave y está relacionado con lo que también se ha mencionado en algunos momentos esta tarde, con el desarrollar pensamiento crítico y que los muchachos, chicas y chicas, ejerzan su derecho a la participación, su derecho a la libertad de expresión, pero en base a una información calificada y también en base a su propia observación de la realidad educativa que los rodea, ¿no? Para eso, para esa reflexión sobre lo que viven, cuál es su realidad educativa, etc., es fundamental el diálogo.
El diálogo es lo que realmente conlleva, ¿no?, el ejercicio, para empezar, de la libertad de expresión, pero conlleva, contrastando lo que yo pienso con lo que el otro piensa, con lo que los otros piensan, conlleva entonces a tener un pensamiento crítico y llegar a un sentimiento consensuado, para las demandas que se presentarán después. El trabajo en grupo entonces, y el trabajo así, es fundamental, repito, para la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico. Siempre decimos, la clave del éxito es las preguntas que hace el docente, y van a encontrar una gran riqueza de respuestas de los muchachos en la escuela, desde el inicial hasta la secundaria, ¿no? Es como en la danza, se sienten libres de expresarse y todo depende de la libertad que uno les dé para que se puedan expresar. Perdona, ¿puedes volver un poquito atrás? Para completar, digamos, ¿no? Información sobre un tema, identificar problemas y posibles soluciones. Y ahí está más o menos completa la formación ciudadana. No únicamente en quejarse de los problemas que se tienen, sino identificar por qué existen esos problemas y cuáles son sus posibles soluciones. Y les digo, los niños y niñas son capaces de pensar en soluciones. ¿Pasamos? Las actividades, me faltó el tiempo. A ver, los objetivos, bueno, para que trabajen en la campaña con un grupo de docentes, elaboran actividades pedagógicas que tienen por objetivo acercarse a la realidad educativa próxima a los niños, ¿verdad? Y mirar si está presente la calidad, la inclusión, la equidad, pero no les preguntamos de esa manera a los niños, ¿verdad? Reflexionar, muy subrayado sobre el tema planteado, las posibles causas, ¿no? Y coadyuvar al desarrollo del pensamiento crítico. Pasamos. Un ejemplo de una semana de acción mundial por la educación es eso, es la actividad principal de la campaña peruana. Es una actividad que se desarrolla a través de esas actividades pedagógicas en las escuelas durante mínimo un mes. Los docentes desarrollan las actividades pedagógicas y van iniciando a los niños en su reflexión sobre un determinado tema para que luego hagan sus cabiteos a nivel local y luego seleccionan para venir aquí a Lima. El tema de un año de campaña fue: todas las niñas y niños necesitamos un buen maestro. Entonces aquí trabajamos un lema propio que decía: maestros comprometidos, preparados y reconocidos sí cambian el país. Pasamos. Aquí tenemos cuáles eran los objetivos. ¿A qué llevaban las actividades pedagógicas? A que los niños conocieran quiénes eran sus maestros y maestras y se sensibilizaran a algunos aspectos de la vida del maestro que pueden influir en su labor. Como por ejemplo, en la zona rural, ¿tiene familia, tiene hijitos? ¿Y por qué no están con usted en la escuela? ¿Cuánto tiempo le toma llegar a la escuela? En las ciudades también. ¿Qué toma para llegar a la escuela? ¿En qué viene a la escuela? ¿Cuántos alumnos tiene? Etcétera. ¿Dónde estudió? ¿Tiene título? ¿No tiene? ¿Por qué no lo sacó? ¿Cuántos años tiene de trabajo en la escuela? Etcétera. Son entrevistas amigables que los niños hacen a sus docentes, ¿no? Reconocen y valoran el trabajo de su maestro en el aula y en su institución educativa. Ese conocimiento de la persona que es su maestro o maestra, los lleva realmente a pensar en ellos como seres humanos. Me acuerdo muy bien de una poesía que escribió una niñita de 3 años que decía, perdón, de tercera primaria: el maestro es un humano con cabeza, pies y manos. Es un humano, eso es lo más importante, ¿no? Esa es la sensibilidad que genera en los niños. Enseguida valoran su trabajo y reflexionan sobre necesidades y demandas específicas de sus maestros para un mejor desempeño en el aula, e identifican quiénes deberían atender las necesidades de sus maestros. Hay un cuadro ahí, ¿no es cierto?, que dice el orden de prioridad de las necesidades de los maestros.
les voy a decir, ¿no? Los maestros necesitaban más preparación, más capacitación, hasta en el campo, que sepa inglés, que sepa cómo manejar las computadoras, ¿no es cierto? Pero también decían, transporte, que tengan un ómnibus, cómo llegar a la escuela, ¿ya? Que vivan con su familia, etc. ¿Y quiénes son responsables de satisfacer esas necesidades? Y los niños van, desde ellos mismos hasta el director de la escuela, el director del UG, al Ministerio de Educación. Pero no piensan primero en el Ministerio de Educación, no, piensan lo que tienen cerca a ellos, ¿verdad? Y entonces van tomando esa conciencia de la responsabilidad ciudadana que tenemos todos, al margen del cargo que podamos ocupar. Continuamos. Una actividad era eso. Yo conozco a mi maestro o maestra, la actividad 1 con las entrevistas que les he dicho. En la segunda actividad decía, ¿qué necesita mi maestro para que yo aprenda más? Ahí venía la preparación, los materiales, la capacitación, etc. Y esta otra que nos gustó mucho, ¿qué necesita mi maestro o maestra para ser feliz en su trabajo? ¿Va? La forma como ellos expresan lo que hemos trabajado, ¿no? Aquí hay unas cartas que es los deseos para su maestra, otros hicieron siluetas de la maestra o el maestro y pegaron ahí en papelitos, ¿no es cierto?, lo que ellos querían para su maestra. Un mejor sueldo estaba, una mejor capacitación, etcétera, estaba, ¿verdad? Pasamos. Los niños y niñas presentan sus conclusiones entonces y ahí afianzando, ¿no?, el ejercicio ciudadano ante autoridades en su escuela o si no ante la UGEL también, ¿no? Ahí es importantísimo porque los niños son más responsables, aprenden, muy importante, aprenden a medir el lenguaje, así como nosotros podemos pasar la hora, pues ellos van aprendiendo desde chicos que tienen tanto tiempo nada más para hablar, ¿no? Y la claridad con la cual deben presentar sus ideas. Pasamos. A ver, antes nada más, un poquitito, lo que hablabas del espacio, ¿verdad? Importantísimo, ¿no? Es importante decirles, antes del cabildeo nacional que se hace en Lima, se tiene 2 días de taller pre-cabildeo, que es realmente una riqueza, porque vienen todos los niños de las diferentes regiones, hombre, mujer con su docente, aquí se conocen, y todos han trabajado estos temas, entonces los temas no son conocidos para ellos, y lo que hacen acá es trabajar juntos, ¿no?, sobre cómo van a presentar estos temas, sus demandas, etcétera, ante el Congreso. Ahí elaboran, por ejemplo, un cartel. Este año es otra muestra de buen trato frente al maltrato, porque hicimos un cabildeo contra el maltrato a los niños o contra el bullying. ¿Vamos? Interesantísima esta forma de expresar. Miren lo completo que es. Acá dice, ¿quiénes nos pueden ayudar a prevenir la violencia? No falta nadie. Policía, hogar, comunidad, maestro, director, que dice aquí, estudiantes, ya bien, aquí abajo está la escuela, está la municipalidad, está el Congreso, están las autoridades, todos están. La de Muna, solito, salió de ellos. Este otro también es tan completo que la campaña lo usó para un saludo de Navidad, porque eso es lo que queremos para ser una mejor sociedad, ¿no? Ahí está todo expresado. Si todos contribuimos, decían, ya está gráficamente expresado, todos los que pueden contribuir para lograr combatir la violencia en sus escuelas. ¿Va? ¿Otro más? Los cabildeos se hacen ante el Congreso de la República, pero no únicamente, hemos hecho también ante la Municipalidad de Lima, este año ante el Consejo Nacional de Educación. Vamos. Lo que es interesante, todavía no es, por favor, ¿ya? Lo que es interesante también, es parte de formación ciudadana, es cómo eligen ellos quién va a hablar, porque son 30, 40 niños, ¿no?, trabajando en el pretaller, y solamente 10 pueden hablar. Entonces son ellos los que deciden, en base a lo que han conocido. Todos son candidatos, pero de lo que han discutido, de la forma como se han comportado, de su capacidad de hablar, y se les da, miren, ensayan, porque el cabildeo no puede durar más de 1 hora.
y nosotros tenemos media hora para que ellos expongan, 2 minutos cada uno, no puede hablar más. Entonces los que candidatean para hablar en público ya tienen que dar su pequeño discurso sobre el tema, no que les toque, pero 2 minutos y nada más. Y es interesante observar el comportamiento de los niños. Rara vez hacen trampa, rara vez, pero si la hacen, todos le caen encima. Ha votado 2 veces, ha votado 2 veces, yo lo he visto. Y también se ve la objetividad y la subjetividad de su voto. Pero entre ellos se sanciona, entre ellos se sanciona. Entonces es un trabajo bastante gratificante ver su comportamiento, ¿verdad? Pasamos. Esta es una experiencia que yo quería mostrar, porque la mesa de concertación, a quien les he dicho que tengo el gusto de participar en ese colectivo interinstitucional que lucha por los derechos de la niñez, que es aquí en Lima, prueba también, porque hay muchas organizaciones de niños, niñas y adolescentes que son parte de la mesa de concertación en este colectivo. Y el año pasado se hizo una gran consulta nacional sobre cuáles de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de repente muchos de ustedes no saben qué son. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, estos niños sí participaron y votaron sobre cuáles son los objetivos más pertinentes para su comunidad. Miren cuántos, ¿no? La voz de mi comunidad se llamó en esa consulta ciudadana. Participaron 28.620 niños, junto a 50 y tantos mil adultos, ¿no? Lo interesante del caso es que los niños escogieron como, digamos, necesidades prioritarias de atención, educación, salud, trabajo decente, ¿no? Leemos allí. Esos 3 son los primeros. Miren qué coherencia. Si hay buena educación, con buena salud, pueden acceder a un trabajo decente y erradicar la pobreza. De forma similar a los adultos. Los porcentajes encontrados a los adultos fueron también similares. Pasamos, yo creo que llegamos a última. Y entonces estoy muy contenta de haber podido contar muy a las carreritas la experiencia, que no es de aula, pero es de trabajo con escolares y trabajo con docentes. Voy a insistir siempre en que yo contamos en la campaña con la capacidad del maestro para innovar, y entonces gracias a su labor durante un mes o mes y medio, los escolares que llegan acá son líderes realmente, ¿no? Pero tienen toda esa formación pequeña, si se quiere, pero la experiencia vivida en colectivo es un trabajo colaborativo con mucho pensamiento y postulación de soluciones. Es lo que, por eso decimos nuestro querido lema de la campaña: una infancia sana, educada y feliz sí cambiará el país. Por eso es que estamos aquí con todos ustedes.